Soy Raúl Hernández, catedrático de Química de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Escuela de Formación de Profesores de Nivel Medio, EPEN. Voy a tener el gran gusto de platicarles sobre los principios fundamentales que rigen la cinética química, que también lo podríamos denominar como equilibrio químico. Entonces, iniciamos. Las reacciones están en equilibrio cuando la velocidad de la reacción hacia la derecha es igual a la velocidad de la reacción hacia la izquierda. Con esta situación se nos abre una nueva posibilidad. Hasta el momento, en lo que hemos ido desarrollando en nuestro curso, hemos visto que las reacciones proceden de izquierda a derecha, que ciertas sustancias se rompen enlaces, estas sustancias chocan y eso abre la posibilidad de la ruptura de enlaces y formación de enlaces nuevos. Es una situación que procede que las sustancias iniciales se transforman en ciertas sustancias que serán los productos finales. Sin embargo, puede haber otra posibilidad, y es el hecho de que cuando se formen los productos, estos pues sigan reaccionando entre sí y nos den lugar a las sustancias iniciales en un proceso reversible. Esta situación pues nos abre toda una serie de posibilidades para poder comprender cómo ocurren las reacciones a nivel biológico, ya que en nuestro organismo, en donde van a haber una gran cantidad de sustancias complejas, como es el caso de las proteínas y algunas proteínas muy especializadas que aceleran las reacciones químicas, lo que son las enzimas. Estas reacciones van a proceder en este sentido, en el que va a haber una situación de reversibilidad. Entonces, esto nos abre una nueva dimensión en el estudio de la química. Para esto, entonces, nuestro contenido de clase va a ser el siguiente. Vamos a ver definiciones, qué es la constante de equilibrio, el principio de Le Chatelier y la velocidad de reacción. Vamos a empezar, como viene siendo costumbre, con un caso clínico. Acá vamos a escuchar el audio, aunque hay un resumen del lado izquierdo de lo esencial de este caso clínico. Escuchemos. Es el caso de un bebé que estaba en su carruajito comiendo y de repente fue atacado por avispas que le picaron en el labio. Su madre le quitó el aguijón, pero su rostro empezó a hincharse. Se fueron a casa y la madre le dio al bebé un antihistamínico líquido. La mitad de la cara estaba hinchada y su ojo casi cerrado, por lo que lo llevó al médico. Ya en la clínica, el médico le indicó a la madre que su hijo parecía ser muy sensible a la picadura de las avispas, y le aconsejó que en adelante tuviera siempre a mano un tratamiento de acción inmediata por si lo volvían a picar las avispas. El médico le recetó una inyección de epinefrina y una prueba de cortisona. Las reacciones alérgicas son comunes y van desde leves a graves. La anafilaxia es el nombre propio de una reacción alérgica grave. La anafilaxia es una reacción a un alérgeno, y puede ser una amenaza para la vida. La anafilaxia puede ocurrir en respuesta a cualquier alérgeno, incluyendo picaduras de insectos, ciertos alimentos y algunos medicamentos. La muerte puede ocurrir en tan solo 15 minutos. La anafilaxia es una verdadera emergencia médica. Es apropiado llevar al paciente a una sala de emergencias inmediatamente si está mostrando los siguientes síntomas después de la exposición a un alérgeno: sibilancias, dificultad para respirar, palpitaciones, dificultad para hablar o dificultad para tragar. Otros síntomas de alergia que requieren atención médica, pero no pueden ser una emergencia inmediata, son vómitos, diarrea, urticaria, congestión nasal y tos. La epinefrina es el tratamiento de elección para reacciones alérgicas graves. Actúa rápidamente y tiene una corta duración. Siempre que se sospeche una reacción alérgica severa, una inyección de epinefrina es apropiada para personas con receta médica o si es administrada por personal médico calificado.
Siempre que alguien use una inyección de epinefrina, se debe buscar atención médica adicional inmediatamente. Bueno, entonces, ¿qué tendrá que ver esto con el tema que vamos a tratar el día de hoy? La alergia aparece cuando el cuerpo reacciona ante sustancias que identifica como dañinas. Estas sustancias, como el polen de los árboles o los ácaros del polvo, se denominan alérgenos. Luego de la primera exposición del cuerpo al alérgeno, los glóbulos blancos producen anticuerpos que preparan al sistema inmunológico para el próximo encuentro con el mismo alérgeno. Los anticuerpos se unen a los mastocitos, células especiales que se encuentran en los tejidos del sistema respiratorio y el digestivo. La siguiente exposición al alérgeno, aunque se trate de una pequeña cantidad, hace que los mastocitos liberen histamina. Al liberarse, la histamina se une a los receptores de las células circundantes. Estos receptores interactúan con otras sustancias en el cuerpo y hacen que los vasos sanguíneos de la zona se inflamen y secreten líquido en exceso. Esto causa síntomas como estornudos, goteo nasal y ojos llorosos. Los antihistamínicos son medicamentos que protegen las células de algunos de los efectos alérgicos causados por la histamina. Al unirse a los receptores, estos medicamentos impiden que los receptores de las células se unan a la histamina. Esto evita que la histamina cause las reacciones químicas en las células que originan los síntomas de la alergia. Bueno, entonces la situación está planteada acá. Lo que ocurre a nivel de nuestro organismo es algo tremendamente complejo. Yo me voy a centrar esencialmente en la situación de la reversibilidad de una serie de reacciones en cadena que ocurren en nuestro organismo hasta la liberación de sustancias, como está indicado en el video anterior, como la histamina, que es la causante de esta situación que nos da como signo clínico inflamación y todos los signos correspondientes a la alergia. Entonces vamos a observar desde el momento en el que una persona entra en contacto con un alérgeno que va a ser una sustancia química que va a desencadenar toda esta serie de reacciones hasta la liberación de las sustancias que generan la alergia, como la histamina. Se llevan a cabo entonces una serie de reacciones químicas cuando el organismo entra en contacto con esta sustancia. Entonces, acá pues obviamente no podremos entender cada uno de estos pasos, son tremendamente complejos. Ya observamos, aquí está el receptor en donde se va a venir esta sustancia que es el alérgeno. Hay una serie de reacciones, por ejemplo, la activación de la adenilatociclasa, activación de la sinasa de proteínas, una fosforilación, luego hay una descarga de calcio y hasta desencadenar en la liberación de la histamina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de todo este proceso que se lleva a cabo a nivel orgánico? Vamos a observar que hay una serie de reacciones que las vamos a simbolizar, las vamos a representar de una manera más sencilla. Estas reacciones van a ser reacciones esencialmente reversibles. Vamos a tener una proteína especializada que va a ser un enzima. Las enzimas son proteínas que son catalizadoras de ciertas reacciones. Luego vamos a tener un sustrato que va a ser una sustancia que entra en contacto con la enzima. Va a haber un proceso reversible. Se va a formar un complejo enzima-sustrato, es decir, que el sustrato se une a la enzima. Y posteriormente vamos a tener que se va a generar cierto producto. Entonces, en este caso, lo que vamos observando es que van a haber varios de estos pasos
como se miraba en la diapositiva anterior, hasta la liberación de la histamina. Entonces, el punto acá esencial es que estas reacciones son reversibles. Quiere decir que si yo lograra, por ejemplo, hacer una manipulación de la reacción, podría ser que visualizáramos esto como una balanza que tiene dos platos que se está moviendo, está oscilando hacia la derecha, es decir, que la reacción se desplaza hacia la derecha, o digamos que sigue oscilando, la reacción se desplaza hacia la izquierda. Si yo en algún momento pudiera interferir en ese equilibrio y favorecer el desplazamiento hacia la derecha, en algunos casos eso puede convenir para el tratamiento de algunas enfermedades, o podría ser que yo intervenga en ese equilibrio, haga un desplazamiento hacia la izquierda y entonces minimice, en este caso, por ejemplo, toda esa serie de pasos, si yo lograra hacer alguna, revertir, digamos, la liberación de la histamina y digamos que haciendo reacciones o favoreciendo reacciones reversibles y que eso no desencadene la liberación de la histamina, entonces podría ser que el proceso inflamatorio o proceso alérgico disminuyera. Entonces, esa va a ser la situación que ocurre en nuestro organismo, que la mayoría de reacciones van a ser reacciones reversibles. Y si entonces se pudiera intervenir en esos procesos y desplazar los equilibrios hacia donde convenga, que podría ser en un sentido para producir una sustancia que minimice una enfermedad, o lo contrario, disminuir la cantidad de cierta sustancia para de nuevo disminuir la enfermedad, entonces eso sería una maravilla. Y de hecho, este va a ser el principio de acción de muchos medicamentos. Aunque el proceso es tremendamente complejo, el punto esencial es la reversibilidad de las reacciones que ocurren en nuestro organismo. Y que en el caso de los procesos alérgicos son una serie de pasos que desencadenan en la liberación de esta sustancia que causa esta situación de alergia. También podríamos optar a otra situación, que es el caso de los antihistamínicos, que bloquean, digamos, el hecho de que se acople la histamina en los receptores celulares, que podría ser otra forma de bloqueo. Pero también podría haber una disminución del proceso alérgico afectando los equilibrios, como pues ocurre en muchísimas situaciones a nivel orgánico. El concepto de equilibrio es fundamental para conocer y entender la química y el comportamiento de las sustancias. Y para poder, digamos que, profundizar más en esta situación, vamos a usar una analogía que va a ser tremendamente útil, que ya se las planteaba, el caso de una balanza. Ustedes observan esta balanza oscilante. Si en algún momento yo puedo intervenir en ese proceso y desplazar el equilibrio a la derecha o desplazarlo hacia la izquierda, eso puede ser de tremendo beneficio. Y ya miraremos pues las situaciones que se pueden dar para poder alterar ese equilibrio químico. Entonces, en esta situación de equilibrio, se puede establecer un valor numérico para tener ya una visión cuantitativa de una constante de equilibrio que va a ser un valor matemático que nos va a ser de tremenda ayuda para poder determinar la dirección y la magnitud del cambio químico. Entonces, en la constante de equilibrio, que va a ser un valor matemático, se refleja la tendencia que tienen las sustancias de reaccionar, así como también la dirección y magnitud del cambio químico. O sea que, pues, ¿cómo voy a saber yo si la reacción se está desplazando hacia la derecha o si la reacción se está desplazando hacia la izquierda? Tenemos que tener algún parámetro matemático. Y de hecho, ese parámetro va a ser la constante de equilibrio. Y es más, la determinación de esta constante de equilibrio me va a permitir hacer cálculos eventualmente en el equilibrio de las concentraciones de las sustancias. Y de esa manera, pues, voy a tener una visión cuantitativa de todo el proceso. Todos los sistemas químicos alcanzan en el tiempo la condición de equilibrio. Y por lo tanto, el estado de equilibrio químico es de naturaleza dinámica y no estática, tal como lo estamos observando acá. Va a ser una cosa que está oscilando hacia un lado, hacia el otro, y yo puedo
digamos, accionar sobre ese sistema para lograr que se desplace más en un sentido que en el otro. Entonces, consideremos la siguiente situación. Cuando se coloca en un recipiente de volumen conocido a temperatura constante una muestra de N2O5 gaseoso, este se va a descomponer. Y vamos a observar que para iniciar el estudio de los fundamentos del equilibrio químico, nosotros vamos a usar esencialmente sustancias en sistemas gaseosos, porque esas sustancias no son muy complejas. Pero esto no quiere decir que el equilibrio químico se va a dar únicamente en estado gaseoso. Incluso por todo lo que yo he argumentado en la introducción de esta clase, el aspecto esencial del equilibrio químico posiblemente sea nuestro propio organismo. Y obviamente ahí no está todo en estado gaseoso, sino que esencialmente en estado líquido. Entonces ya más adelante miraremos alguna situación de algún equilibrio en estado líquido, para pues desvanecer la idea que se podría generar de que solo se puede dar en estado gaseoso. La mayoría de libros de química general, por ejemplo, hacen este enfoque esencialmente en el estado gaseoso, pero pues bajo el argumento de la simplicidad de este sistema, y que eso permite entonces empezar a entender los postulados del equilibrio químico. Entonces, en este caso, vamos a tener la sustancia que es N2O5 en estado gaseoso. Esto se puede descomponer y producir NO2 más O2. Cuando la concentración de los productos aumenta, los mismos se van a convertir ahora en reactivos. Y aquí viene la situación, pero tremendamente especial. Que ahora los reactivos, que es lo que está al lado derecho, se combinan y nos dan de nuevo lugar a los productos. Perdón, a los reactivos. Lo que aquí son los productos, ahora se convierten en las sustancias generadoras de la sustancia inicial. Quiere decir que hay una reversibilidad. Finalmente, las dos reacciones evolucionan de modo tal que sus velocidades se igualan, estableciéndose un equilibrio químico. Bajo estas condiciones, la reacción se dice que es reversible y la vamos a representar de esta manera. Entonces escribimos una sola ecuación. Vamos a poner una doble flecha. Esto indica que el N2O5 se descompone en NO2 más oxígeno y que estos, al nomás empezar a formarse, pues nos van a chocar entre sí y nos dan la reacción reversible. Quiero hacerles la observación que si nosotros supiéramos, pensando que esto es una balanza, que este es el plato izquierdo y este es el plato derecho, si nosotros supiéramos que en el equilibrio la reacción está más desplazada hacia la derecha, pondríamos la flechita de arriba más grande que la de abajo. Si nosotros supiéramos que la reacción está más desplazada hacia la izquierda, pondríamos la flechita de abajo más grande que la flechita de arriba. Si nosotros no lo sabemos porque no tenemos ningún parámetro matemático, pues se acostumbra a poner las dos flechas del mismo tamaño. Solo cuando ya tengamos certeza, entonces sí podremos poner una de ellas más grande para indicar que el equilibrio está esencialmente desplazado en ese sentido. Entonces, en una reacción reversible, la reacción ocurre simultáneamente en ambas direcciones. Ya con esto tendríamos que tener una visión que están estas moléculas descomponiéndose, pero luego estas interactúan de nuevo entre sí para dar lugar a la sustancia inicial, y entonces es un vaivén, como que si fuera el caso de la balanza que les planteaba al inicio. Lo anterior, entonces, se indica por medio de esta doble flecha. En principio, muchas reacciones son reversibles. Una vez alcanzado el equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos ya no cambian en el tiempo. Entonces, aquí está nuestra reacción reversible. Y a partir de esto,
podemos escribir entonces lo que se conoce como una constante de equilibrio. Matemáticamente lo que se va a hacer es, se van a igualar en el equilibrio las dos velocidades de reacción hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Qué entenderíamos por velocidad de reacción? Pues cómo va a ir variando la concentración de las sustancias en función del tiempo. Si nosotros tenemos una reacción que es rápida, si agregáramos, por ejemplo, qué sé yo, zinc a ácido clorhídrico, empieza a, digamos que a burbujear, se empieza a liberar hidrógeno, se empieza a consumir el zinc. Si la reacción es rápida, la variación de concentración en función del tiempo va a dar un valor elevado, pues. Quiere decir que está consumiéndose bastante esta sustancia y por lo tanto la reacción va a ser más rápida. Y lo contrario, si el consumo de zinc se hace más lento, la velocidad de reacción pues obviamente tendrá que ser más lenta. Y entonces en el equilibrio las dos velocidades de reacción van a ser iguales. Y a raíz de eso, matemáticamente se hace la igualdad y a partir de eso se calcula lo que es la constante de equilibrio. Entonces, en el caso concreto de esta reacción, vamos a escribir, y ese es un convenio, los productos los vamos a escribir en el numerador y van a tener por exponente el coeficiente de la ecuación balanceada. Entonces observamos NO2, que es producto, lo ponemos arriba en el numerador, elevado a la cuarta potencia, y el oxígeno también es producto, lo ponemos en el numerador, y pues su coeficiente es 1, entonces lo dejamos así, solo el corchete elevado a la 1, dividido entre la concentración del reactivo elevado al cuadrado. Y estos corchetes indican que las concentraciones son en moles partido litro. Y entendemos que ahorita estas sustancias son gaseosas, entonces al hablar de una concentración molar de un gas, estamos hablando de los moles que hay en un recipiente de 1 litro, porque esto es gaseoso. Entonces el concepto cambia de lo que hemos manejado de una solución en líquido, en donde pues el volumen de la solución es 1 litro, pues un líquido, mientras que en este caso es el gas que va a estar en un recipiente de 1 litro. Y entonces KEQ la vamos a identificar como la constante de equilibrio, que va a ser una relación de la comparación de las velocidades, perdón, de la igualdad de las velocidades de reacción en el momento en el que se alcanza el equilibrio. Todo esto lo vamos a desarrollar más detenidamente para poder comprenderlo de mejor manera. Entonces, la velocidad de reacción es la velocidad a la que se consume el reactivo. Es la velocidad a la que se forma el producto. Aumenta cuando se eleva la temperatura, ya que las moléculas de los reactivos se mueven más deprisa, con lo que proporcionan más moléculas para llevar a cabo choques y que entonces haya ruptura de enlaces y formación de enlaces nuevos. Y aquí vamos a hacer un análisis gráfico de qué es lo que está ocurriendo en esta situación. La velocidad de reacción es un valor positivo que expresa cómo cambia la concentración de un reactivo o producto en función del tiempo. Entonces vamos a tener que la velocidad se representa como delta C respecto de delta T, es decir, cómo varía la concentración en función del tiempo. Las reacciones son el resultado de los choques entre moléculas de los reactivos y cuanto mayor es la concentración, cuando yo esto lo pongo entre corchetes, estoy hablando de concentración molar, mayor es el número de colisiones por unidad de tiempo, por lo que la reacción es más rápida. Bueno, entonces vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en esta reacción. Solo observemos quién es reactivo y quién es producto en la diapositiva anterior. El N2O5 es reactivo. Bueno, entonces con eso vamos a analizar esta gráfica. N2O5 es reactivo. Aquí está N2O5 es
la curva negra. Entonces, ¿qué significa esto? Este es un ejemplo de una situación de partida, digamos, de las concentraciones. Para N2O5, vamos a suponer que en un recipiente yo coloco una concentración de aproximadamente, más o menos, pues, 0.20 molar. Miren, aquí, al inicio, yo solo pongo moléculas de N2O5 en un recipiente. Más o menos 0.20 molar de gas. Al principio no hay nada de NO2 ni nada de O2. Al principio solo hay N2O5. Entonces N2O5 empieza a consumirse porque nos va a ir formando los productos. Quiere decir que su concentración empieza a disminuir. Va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo y se va a llegar un momento en el cual la concentración de N2O5 ya no varía. Ese momento en el que la concentración ya permanece acá constante, vamos a observar que ahí vamos a alcanzar el equilibrio químico. Al principio no hay nada de NO2 ni de O2. Conforme se empieza a descomponer N2O5, se empiezan a formar NO2 y O2. Entonces aquí ocurre lo contrario, que sus concentraciones empiezan a aumentar. ¿Bien? Va aumentando, 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 y va a empezar un momento en el cual esta línea empieza a ser constante. Esto se está formando más de NO2 que de O2. Al principio tampoco hay nada de O2, pero conforme se va descomponiendo el N2O5, se va formando también O2, aunque a una velocidad menor. Entonces se va formando, 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 va aumentando su concentración, va aumentando, y llega un momento entonces en el que esta línea empieza a ser constante. Entonces vamos a poner especial atención el momento en el que ya ni suben ni bajan las tres. Entonces, en ese caso vamos a observar qué es lo que ocurre. Entonces, para entender esto, vamos a ver lo que es la teoría de las colisiones moleculares. Las colisiones entre moléculas tienen energía suficiente para romper los enlaces en los reactivos. Se rompen los enlaces entre átomos de los reactivos, N2 y O2, y pueden formarse nuevos enlaces. Entonces, por ejemplo, en otra reacción, nosotros tenemos moléculas de N2, moléculas de O2. Estas tienen que chocar para que haya ruptura de enlaces y formación de enlaces nuevos. Entonces, van a haber muchos choques. Algunos serán efectivos, otros no serán efectivos. Los que sí sean efectivos porque el choque lleva suficiente energía, eso va a permitir que haya ruptura de enlaces y consecuentemente se abre la posibilidad de formación de enlaces nuevos. Entonces, con esa visión vamos a entender cómo es que ocurren las reacciones. Y por eso existe esta teoría de las colisiones. Tienen que haber choques entre las moléculas para que haya ruptura de enlaces y formación de enlaces nuevos. No todos los choques son efectivos. Entonces, observemos el siguiente simulador. Vamos a meternos acá a la carpeta donde está el archivo, que no lo actualicé. Entonces, clases, cinética. Bueno, entonces observemos. Vamos a tener la sustancia A2 y la sustancia B2 para formar la sustancia AB. Entonces, inicialmente vienen las moléculas, pero el choque no es efectivo. No alcanzó esta cima. O sea que fue un choque muy débil. ¿Bien?
Ahora miremos cuando el choque es efectivo. Entonces ahí ya se combina una con la otra. Entonces eso es lo que hace falta para que ocurra la reacción. Aquí se quedó a medio camino. No se rompen los enlaces, el choque no fue lo suficientemente efectivo. Pero aquí volvemos a observar, el choque sí lleva a la formación de los productos. Eso es lo que se estaba mencionando en este punto. Entonces vamos a evaluar lo que es la energía de activación, que es lo que acabamos de ver. La energía de activación es la energía mínima necesaria para que tenga lugar una reacción. Cuando una colisión suministra energía igual o superior a la energía de activación, el producto puede formarse. Entonces, en esta ecuación, vamos a tener que ya al darse la situación, pues la constante de equilibrio la vamos a generalizar y la vamos a escribir de la siguiente manera, ya de una forma así generalizada. Los productos los escribiremos en el numerador, como lo habíamos visto, sus concentraciones molares, y van a tener por exponente los coeficientes de la ecuación balanceada. Entonces acá tenemos C, su concentración molar, elevado a C, que va a ser su coeficiente, D, su concentración molar, elevado a D, que es su coeficiente, y luego vamos a tener en el denominador A y B. Y también van a tener por exponente, van a tener su coeficiente. Y las concentraciones son en moles partido litro. Entonces, bajo este esquema, estas dos moléculas van a chocar y entonces van a alcanzar la energía de activación, que va a ser la energía para que se lleve a cabo la reacción. Bueno, las constantes de equilibrio proporcionan información muy útil sobre la reacción si ésta se desplaza hacia la formación de productos o sea la formación de reactivos. Entonces vamos a tener que si el valor numérico de la constante de equilibrio es menor que 1, esto implica que la reacción se desplaza hacia la formación de los reactivos. Y si la constante de equilibrio es mayor que 1, esto implica que se desplaza hacia la formación de los productos. Entonces, el solo conocimiento del valor de la constante de equilibrio me permite establecer hacia dónde se desplaza la reacción. Y lo vamos a ver en concreto en una situación. Vamos a tener el tetraóxido de dinitrógeno. Cuando está congelado, frío, es incoloro. Aquí lo podemos observar. A temperatura ambiente, es decir, más caliente, el N2O4 se descompone a NO2 color marrón. Entonces aquí vamos viendo cómo se va calentando y entonces se va descomponiendo. Quiere decir que aquí vamos a tener una guía fabulosa porque a través de los colores podremos interpretar hacia dónde se está desplazando el equilibrio. Y aquí tendríamos al final el equilibrio. El N2O4 se va a descomponer en 2NO2. Si el equilibrio está desplazado hacia la derecha, lo vamos a ver color marrón, y si está desplazado hacia la izquierda, lo vamos a ver incoloro. Entonces, el equilibrio químico es el punto donde las concentraciones de todas las especies permanecen constantes, ya no varían. Entonces, en este equilibrio nosotros podemos escribir esto. El N2O4 está en equilibrio con el 2NO2. Y yo, pues, podría, por ciertas circunstancias, como ya empezamos a ver la primera, por situaciones de cambios de temperatura,
yo puedo favorecer que el equilibrio se vaya en un sentido, se vaya en el otro. Si caliento, se desplaza hacia el NO2, y si enfrío, pues se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, hacia el tetraóxido de dinitrógeno. Esto lo vamos a ver en un video. Y aquí va a ser por aumento de presión. Vamos a observar los siguientes cambios de color. A syringe is filled with a mixture of nitrogen dioxide, NO2, and dinitrogen tetroxide, Ahí tenemos el equilibrio de N2O4 y de NO2. So that no gas can escape. The system NO2 is in marrón, equilibrium. N2O4 y NO2 color, is a brown menos gas, coloración. and N2O4 is colorless. So the more NO2 is present, Si hago the presión, darker brown ahí the color of the ya syringe. no es efecto de la When the temperatura, gas sino is efecto rapidly de compressed, presión. the color first turns darker Ahí se brown pone más and then oscuro. gets slightly lighter. It ends up darker than it was before compression. Y aquí When se the pone gas más is claro. rapidly decompressed, it Quiere becomes decir que lighter. aquí hay then una gets situación slightly darker. de desplazamiento It del ends up equilibrio lighter than it was hacia before decompression. el How NO2 do we ahorita explain these por results? aumento de presión y hacia N2O4 cuando disminuye The la initial presión. change in color Entonces ya hay un results because segundo when the factor. gas is compressed, it is more Primero fue la concentrated, situación so that de its color is darker. cambio de The gas temperatura will react to the y pressure ahorita change estamos as predicted observando by que Le podemos Chatelier's alterar principle el equilibrio by reducing por the number cambios of de gas presión. molecules. Two NO2 molecules will combine to make one N2O4. This takes a bit of time to happen, so the color fades Más gradually oscuro. as the brown NO2 reacts, and the pressure decreases slightly. Muy bien. When the Y gas is luego más claro. decompressed, it is less concentrated, so that its color is lighter. As predicted by Le Chatelier's principle, Esto es system will establecido respond by por trying principio to de Le increase the pressure. Chatelier. to do this, it must make estudiaremos ya more más gas profundamente. molecules, so some colorless N2O4 will break up into brown NO2. This takes Muy bien. Entonces, miremos el siguiente simulador. Este tampoco lo pase, Dios mío. NO2. Bueno, vamos a meternos de nuevo a la carpeta. Y miramos lo siguiente. Bueno, aquí vamos a entender cómo podremos alterar el equilibrio. Pueden haber una serie de situaciones que esencialmente van a ser las siguientes. Bueno, primero tratemos de entender. Tenemos moléculas rojas que son N2O4. Son las moléculas más grandes. Y tenemos las moléculas azules, que son NO2. Entonces, están en un recipiente cerrado, porque todas son gases. Las dejo ahí, y entonces hay choques. Y yo puedo, digamos que esto está naturalmente reaccionando, pero yo puedo alterar las condiciones del equilibrio por tres situaciones. Aumentos de concentración o disminución de concentración, es decir, variaciones de concentración, variaciones de temperatura y variaciones de presión. Aquí vamos a variar la presión cambiando el volumen del recipiente, como se acaba de hacer en la jeringa. Entonces, cuando hayan variaciones de concentración, variaciones de temperatura o variaciones de presión cambiando el volumen, vamos a ver cómo se va a afectar el equilibrio. Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy metiendo 5 moléculas azules en el recipiente y 5 moléculas rojas. Entonces, a partir del momento en el que las meto, empiezan a chocar y habrán variaciones de concentración. Y cuando entonces las concentraciones permanezcan constantes, ese es el momento en el que se alcanza el equilibrio químico. Y eso lo vamos a ver gráficamente. Ahorita está aquí en off, miren, no ha empezado la reacción. Empezará a partir del momento que yo haga clic acá en on. Observemos. 1, 2, 3. Una empieza a disminuir, el N2O4, su concentración, y a partir de este punto es constante, y la otra empezó a aumentar, a partir de ese punto fue constante. Cuando se alcanzó el equilibrio, que ya se alcanzó, se recuerdan que eran 5 y 5, ahora son 6 azules y 5 rojas, quiere decir que en esta concentración
en esta temperatura y a esta presión, cuando se alcanzó el equilibrio, quedaron 6 moléculas azules y 5 moléculas rojas. Ahora supongan ustedes que yo en el principio voy a agregar, vamos a agregar todas las moléculas acá posibles en la simulación. Miren, voy a aumentar la cantidad de moléculas rojas, perdón, moléculas azules. Y ahorita, digamos, a partir del momento que yo le diga ON, empiezo a observar cómo altera el equilibrio. Y en este momento yo puse este montón de moléculas azules, mucho más que las rojas, y ahorita, justo en este momento, miremos cómo se alcanza el equilibrio. ¿Bien? A partir de este momento ya empiezan a ser constantes por aquí, ¿ve? Aquí ya no varían las concentraciones. Entonces, ahorita, miremos cuántas moléculas quedaron. Había puesto muchas de unas y pocas de las otras, y ahora quedaron 10 y 15. De una vez sobre esto, miremos, ahora vamos a bajar la concentración de las azules, casi las desaparezco. Miren, es como que ahorita diga yo solo voy a meter rojas, y ahorita las suelto. Cuando se alcance el equilibrio que va a ser por aquí, vamos a ver que solo habían rojas, pero ahora nos quedaron, cuando se alcanza el equilibrio que fue ahorita, nos quedaron 9 y 11. Entonces, ahorita hice variaciones en concentraciones de las azules. Igual yo puedo hacer variaciones en las concentraciones de las rojas. Por ejemplo, pongo de nuevo un montón de rojas. Vamos a quitar esto. Voy a poner muchas rojas y voy a quitar las azules completamente. Ahorita no hay azules. Cuando se alcance el equilibrio, vamos a ver cómo queda. Entonces, des en cuenta que yo puedo aumentar o disminuir la concentración de cualquiera de las dos. Ahorita se alcanzó el equilibrio. Y hay 13 contra 24. O lo podría haber hecho al revés. Paramos esto. Quito todas las rojas, dejo todas las azules. Solo azules. Aquí quedó una todavía, me la despacho. Ahorita solo hay azules. En este momento empieza la reacción. Y entonces también se van a producir rojas. Cuando se alcanza el equilibrio, vamos a tener, que va a ser justo ahorita, 11 y 9. Bueno, hemos hecho variaciones de concentración de reactivos y de productos. Ahora vamos a hacer variaciones de temperatura. Vamos a parar acá esto. Vamos a poner 5 y 5, por ejemplo. Miren, pues el mismo número. Vamos a poner 15 y 15 vamos a poner. Va, entonces, y ahora la temperatura. Vamos a poner 15 y 15 y voy a bajar la temperatura. Entonces, miremos en qué punto se alcanza el equilibrio. Habían 15 y 15. Más o menos como por aquí calculo yo que se va a alcanzar el equilibrio. Posiblemente ahí es constante. Ahora quedaron 1 y 22 cuando bajé la temperatura a 200 Kelvin. Vamos a subir la temperatura de una vez aquí. Ahora se revirtió totalmente la situación. Des en cuenta que ahora solo hay azules. Vamos a poner de nuevo 15 y 15. Vamos a poner acá la temperatura aquí, 273. Vamos a poner 15 y 15. Y des en cuenta cómo puede jugar uno con esto. Vamos a poner off acá. 15 y 15, 14, 15, y acá vamos a poner 15, y ahora vamos a cambiar, miren, vamos a poner on, y ahora que se alcance el equilibrio, y de ahí voy a disminuir el volumen, es decir, que voy a aumentar la presión. Cuando se alcance el equilibrio, ahorita hay 6 y 20, pero ahora vamos a variar la presión, miren. Habían 6 y 20. Miren cómo cambió cuando, en este caso, reduje el volumen, es decir, aumenté la presión. Casi se desaparecieron las rojas. Entonces, este es un simulador fabuloso que nos permite ir viendo cómo va variando la situación cuando hay cambios de concentraciones que pueden ser de reactivos, de productos, cambios de temperatura y cambios de presión por variaciones de volumen, por ejemplo.
Ahora el punto es tratar de entender a nuestro gusto qué es lo que va a suceder cuando yo haga una variación o haga otra variación para poder ir como prediciendo las situaciones. Entonces, fíjense lo siguiente. Una aplicación de esto, ¿qué podría ser? Vamos a suponer que una persona tiene una infección o tiene una enfermedad grave. La temperatura normal, ya todos hemos visto que está entre 36, 36.5, pero por esa infección le subió la temperatura a 42 grados centígrados. Toda nuestra química está, todas las reacciones reversibles ocurren en nuestro organismo a esa temperatura y van a ser muy sensibles al cambio de temperatura corporal. Entonces, supónganse ustedes que algunas reacciones proceden de izquierda a derecha normalmente a esa temperatura, pero si la temperatura sube, podría ser que ya no procedan igual y que incluso pudiesen ser ir en el otro sentido. Y entonces se trastoca toda la química de nuestro organismo. ¿Y qué es lo que pasa si una persona le sube la temperatura a 42 grados y va a dar una emergencia de un hospital? Que la tienen que meter urgentemente en un baño de hielo, porque es una condición totalmente adecuada, toda su funcionalidad química, todas sus reacciones químicas quedaron totalmente trastocadas. Y entonces eso pues ocasiona la muerte. ¿Y qué pasa si la persona sufre de hipotermia? O sea que lo contrario, que se enfríe, pues de nuevo es la misma situación. Va a cambiar esta situación del proceso natural de las reacciones, de su equilibrio natural, y eso puede ocasionar la muerte. Entonces, para que ustedes se den cuenta que nuestro organismo es sumamente especializado en las condiciones en las que se van a llevar a cabo las reacciones, y una de esas van a ser la temperatura, por ejemplo. Muy bien. Miremos este otro simulador. Otra vez que no lo dejé listo, pero lo miramos acá. Es KM25. Vamos a abrir acá la localización. Consider the chemical equilibrium between dinitrogen tetroxide, N2O4, a colorless gas, and nitrogen dioxide, NO2, el NO2, a brown que es gas, color at café. 25 degrees Celsius. Analysis of data for this equilibrium shows that although the ratio of the concentrations of NO2 to N2O4 la relación de NO2 a the N2O4, ratio of the concentration of NO2 squared to the al concentration escribir of la N2O4 constante de equilibrio va a ser NO2 al cuadrado dividido entre N2O4, times 10 to the y minus eso va a 3. ser 4.63 por 10 a la menos 3. NO2 squared Esa es la divided by constante the de equilibrio. concentration of N2O4, which equals 4.63 times 10 to the minus 3, where K is the equilibrium constant for the equilibrium at 25 degrees Celsius. A 25 grados Note that the centígrados. exponent 2 for the NO2 Está el exponente concentration in 2. this expression is the same as the Es el mismo que el stoichiometric coefficient. coeficiente que tiene el To NO2. convince yourself that the above equilibrium expression holds, no matter the starting concentrations, choose to start the reaction with pure NO2, pure N2O4. Vamos a empezar ahora, como or a lo vimos mixture en el of simulador, NO2 and N2O4. únicamente con NO2. ¿Qué pasaría si yo ahorita en el recipiente solo echo NO2 y luego me siento, esperar ahí que se alcance el equilibrio? Observemos. Starting with 0.200 molar, Entonces se va consumiendo the reaction NO2 proceeds toward equilibrium, y se va formando with el NO2 N2O4. molecules combining to form El que se está N2O4. consumiendo es el rojo, y At conforme ese equilibrium, se consume, the el otro se va formando, concentration of NO2 is 0.0204 molar, hasta que se alcance el and the equilibrio, que las concentration concentraciones of permanezcan is constantes. 0.0898 molar. Calculating the equilibrium Ahí constant, tenemos la K, constante de we equilibrio find que va a ser K equals 4.63 por 10 a la 4.63 menos times 3. 10 to the minus 3. Recall that when chemical equilibrium has been reached, the reaction has not ceased. At equilibrium, the rates of the forward and reverse reactions are equal,
and thus the concentrations of reactants and products remain constant. Bueno, ahora vamos a empezar únicamente con N2O4. Starting with 0.670 molar N2O4, the reaction proceeds toward Vamos a empezar con equilibrium una concentración with some .672. Ahora lo que se va descomponiendo es N2O4. Y cuando este se va descomponiendo, se van formando NO2. is 0.0547 molar, and the concentration of N2O4 is 0.643 molar. Calculating the equilibrium constant, Cuando se alcanza el equilibrio, we find ahora K las equals concentraciones son estas que aparecen acá. 4.65 Y la times constante 10 de to the equilibrio minus ahora es 4.65 Recall that por when 10 a la menos chemical 3. equilibrium has been reached, the reaction has not ceased. At equilibrium, the rates of the forward and reverse reactions are equal, and thus the concentrations of reactants and products remain constant. Muy bien, vamos ahora de regreso. Ahora vamos a empezar con una mezcla de los dos. Starting with 0.430 molar Una NO2 concentración and .43 molar 0.300 de molar gas de N2O4, los dos. the reaction proceeds toward equilibrium with some NO2 molecules combining to form N2O4 molecules. At Es equilibrium, una mezcla de las the dos, pero había concentration más of NO2 is de NO2 que de 0.0475 N2O4. molar, and the Entonces vamos concentration of observando que se van N2O4 obteniendo is diferentes gráficas de 0.491 acuerdo molar. a la situación inicial Calculating the de cuál equilibrium puse más constant, o cuál puse K, menos. we find K equals 4.60 times 10 to the minus 3. Recall that when chemical equilibrium has been reached, the reaction has not ceased. At equilibrium, the rates of the forward and reverse reactions are equal, and thus the concentrations of reactants and products remain constant. Muy bien. Entonces vamos al principio del Le Chatelier. Ahora lo que trataremos es de, a nuestro gusto, por la situación que sea, tratar de influenciar el equilibrio para que se desplace en un sentido o se desplace en otro. Haremos un jueguito como el que hicimos en el simulador cuando variábamos concentraciones, variábamos temperatura o podríamos variar por cambios de volumen, podríamos variar la presión. Entonces, esto fue descubierto por Henry Louis de Le Chatelier. Su principio establece que si un sistema en equilibrio es sometido a una perturbación o tensión, el sistema reaccionará de tal manera que disminuirá el efecto de la tensión. Hay tres formas de alterar la composición en el equilibrio de una mezcla de reacción en estado gaseoso para mejorar el rendimiento de un producto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Podríamos tener cambios de concentración de reactivos o productos, como lo acabamos de ver, cambios de temperatura o cambios de presión de reactivos o productos cambiando el volumen. Entonces, para poder entender el principio de Le Chatelier, vamos a usar una analogía de un tubo en U. Entonces, acá la situación va a ser la siguiente. Si se remueven los productos, ustedes se dan cuenta que acá el tubo en U hay agua y el agua está al mismo nivel. ¿Qué pasaría si yo quito agua y la bajo hasta este nivel? ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Pues obviamente que el agua que aquí está arriba se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, si yo quito un producto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Si yo aumento en el tubo la cantidad de agua hasta arriba, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Si yo quito un reactivo, dejo el agua para acá, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Pues el sistema va a compensar y va a subir agua. Si yo agrego más de algún reactivo y llevo el nivel de agua hasta acá, el equilibrio va a desplazarse hacia el otro lado. Entonces, cuando yo haga variaciones de concentraciones de reactivos o productos, yo ya puedo ver hacia dónde se va a desplazar el equilibrio. En concreto, si aumento de reactivos, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Si disminuyo reactivo, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Si aumento concentración de productos, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda.
y si disminuyo la concentración de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Esto es lo que ya mencioné y lo vamos a ver más despacito, espero yo. Vamos a verlo con un manómetro. Aquí lo vamos a ver más claro, esto que acabamos de hablar. Bueno, entonces supongan ustedes aquí. Supongan ustedes que yo ahorita el tubo, ese que acabamos de ver, este es un manómetro, pues, pero me puede servir de analogía para el tubo en U. Vamos a suponer que yo tengo más líquido del lado derecho. Es como que diga yo que aumenté la concentración de uno de los productos o de los productos. ¿Hacia dónde se va a desplazar entonces el líquido? Entonces vamos a observar. Esto se desplaza hacia el otro lado, miren. Entonces es otra vez la misma situación. Yo aumento la cantidad de líquido hacia el lado derecho. Es como que yo estoy aumentando la concentración de un producto. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? Pues tiene que desplazarse hacia la izquierda. Cuando yo aumento las concentraciones de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. ¿Miren? ¿Y qué pasa si yo la disminuyo? Disminuyo la concentración de un producto, por ejemplo. ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Pues se tiene que desplazar hacia la derecha. O lo mismo que habíamos dicho ahora, en función de los reactivos. Vamos a suponer que yo disminuyo la concentración de un reactivo, que es esta situación que está acá. ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Respóndanse ustedes. No va a subir más esto, pues eso es ilógico. Tiene que desplazarse hacia la izquierda. Si yo disminuyo la concentración de un reactivo, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si lo aumento? Si yo aumento una concentración de los reactivos, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Pues tiene que ser hacia la derecha. Bueno, entonces esas son las situaciones. Aquí, como este es un manómetro, podríamos haber accionado sobre esto, pero viene siendo la misma historia. Por ejemplo, aquí, yo aumenté la concentración de un reactivo. ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Pues tiene que ser hacia la derecha. Eso es lo que va a ocurrir cuando hayan variaciones de concentración de reactivos o productos. Entonces, en esta reacción, por ejemplo, ¿qué sucede si se elimina el vapor de agua en la reacción anterior? Entonces, ¿dónde está el agua? Está del lado derecho. Estamos diciendo que se va a disminuir la concentración del agua. Si ustedes miran ahorita mentalmente ese tubo en U, el líquido del lado derecho va a estar más abajo. ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Pues tiene que ser hacia la derecha. En este caso, si yo disminuyo la concentración de agua, entonces voy a hacer que la constante de equilibrio, o sea, dice que sucede si se elimina vapor de agua, la constante de equilibrio va a ser mayor que 1, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, que es lo que acabamos de ver. Ahora vamos a ver el efecto de la temperatura. Las velocidades de reacción normalmente se incrementan al aumentar la temperatura. Consecuentemente, se alcanza más rápidamente el equilibrio. Los valores de la constante de equilibrio cambian con la temperatura. Y entonces aquí fundamentalmente vamos a tener dos situaciones. Consideremos al calor como un producto en la reacción exotérmica o como un reactivo en las reacciones endotérmicas. Entonces, en una reacción endotérmica,
Incrementar la temperatura sería equivalente a agregar más reactivo, porque en las reacciones endotérmicas el calor se escribe del lado izquierdo. De acuerdo al principio de Le Chatelier, cuando la temperatura aumenta, el equilibrio se desplaza hacia la formación de productos. Si se disminuye la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la formación de reactivos. Entonces, esta es la situación. En una reacción endotérmica, sabemos que escribimos el calor del lado izquierdo. Entonces pensemos, si la reacción es endotérmica y yo aumento el calor, esto supongan ustedes que este es el tubo en U, y del lado izquierdo está más arriba, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Pues se desplaza hacia la derecha. Y nos recordamos que en las reacciones endotérmicas el calor de reacción es positivo. Eso lo estudiamos ya hace algunas clases anteriormente. Ahora, en una reacción endotérmica se absorbe calor de afuera hacia adentro. La energía de los productos es mayor que la de los reactivos. El calor es un reactivo que se agrega. Y entonces acá, pues, miramos de nuevo que el calor se escribe del lado izquierdo. ¿Y qué es lo que está pasando? Quiere decir que la energía propia de los enlaces de los reactivos es menor que la de los productos. Entonces, para pasar de reactivo a producto se requiere calor de afuera. Por eso es que se escribe del lado izquierdo. Entonces, la gráfica que nosotros tenemos es esta. Esta va a ser la energía de los productos, esta es la energía de los reactivos y esta es la energía de activación, que las moléculas, como lo mirábamos anteriormente, tienen que chocar con suficiente energía para formar productos. Y este va a ser el calor de reacción, el delta H, que en este caso dijimos que va a ser un valor positivo. Ahora miremos la situación de una reacción exotérmica. El calor va del lado derecho. El delta H es negativo. Incrementar la temperatura sería equivalente a agregar más producto. De acuerdo al principio de Le Chatelier, si se aumenta la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la formación de reactivos. Si se disminuye la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la formación de productos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En una reacción exotérmica se libera calor. La energía de los productos es menor que la de los reactivos. Entonces tenemos esta gráfica. El calor en una reacción exotérmica va del lado derecho. Si yo aumento calor a la reacción que ya naturalmente es exotérmica, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Y si yo enfrío, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Entonces nuestra gráfica es esta ahora. La energía de los reactivos es mayor que la de los productos. La diferencia esta va a ser el calor de reacción y la energía de activación será esta. Entonces, la constante de equilibrio depende de la temperatura a la que se lleve a cabo también la reacción química. En la gráfica se observa cómo varía la constante de equilibrio con la temperatura para la siguiente reacción. Y entonces vamos observando, ya lo que mencionaba, que pues las situaciones de equilibrio se van a alterar totalmente al haber variaciones de temperatura. Ya ponía el caso de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a 298 grados, la constante de equilibrio es tremendamente grande. Eso significa que de acuerdo a la ecuación de la constante de equilibrio, el numerador, que son las concentraciones de los productos, es mucho, pero mucho mayor que la de los reactivos. Quiere decir que a 298 grados esta reacción se está desplazando totalmente hacia la derecha. Y miren cómo va cambiando la cosa, de 298 a 1200. Y podría ser que más caliente incluso se desplace hacia la izquierda. La sola situación de ver el valor de la constante de equilibrio, si es mayor que 1, significa que la reacción se está desplazando más hacia la derecha.
porque los valores del numerador, que son las concentraciones de los productos, van a ser mayores que el denominador. Y si el valor es menor que 1, pues es lo contrario. Las concentraciones de los reactivos son mayores que las de los productos, por lo tanto la reacción se estaría desplazando hacia la izquierda. Entonces, consideremos ahora un equilibrio en estado acuoso, para que ustedes se den cuenta que estas reacciones, como ya lo mencionaba, no son no se llevan a cabo únicamente en estado gaseoso. Y aquí lo vamos a poder visualizar incluso por colores. Esta sal de cobalto, al agregarla en agua, se va a poner color rosadito. Es este complejo de cobalto que ustedes observan acá. Vamos a agregarle cloruro. Y entonces se va a obtener otro complejo de cobalto diferente, color azul, y va a liberar agua. Entonces van a ocurrir varias cosas. En este caso, por acción de la temperatura, el equilibrio puede desplazarse si está en frío hacia la izquierda y si está en caliente hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo aumento la concentración de cloruro? ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Pues tiene que ser hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa si yo agrego agua? El equilibrio se tiene que desplazar hacia la izquierda. Entonces puedo afectar el equilibrio por temperatura y por concentraciones. En concreto, vuelvo a decir, si está en frío, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Si está en caliente, hacia la derecha. Si aumento la concentración de cloruro, se desplaza hacia la derecha. Y si aumento la concentración de agua, se desplaza hacia la izquierda. Miremoslo. Ese es el cloruro de cobalto, que lo echo en agua, se forma el complejo de cobalto color rosado. Le voy a agregar cloruro de sodio para tratar de que pase a azul. Se agrega un montón de cloruro de sodio, o sea, está aumentando la cantidad de cloruro de sodio y además lo voy a calentar. En frío rosado, caliente azul. Ahí se puso ya azul. Ya están los dos. El de la izquierda, rosado, frío, azul de la derecha, caliente. Si al azul le echo agua, tiene que pasarse a la izquierda. Es decir, ponerse rosado. Cuando agregué cloruro de sodio se fue hacia el azul y ahora que le voy a echar agua se va a ir hacia la izquierda, es decir, hacia el rosado. Bueno, ahí ya se demostró la situación. Y la última variación que tendremos son cambios de presión. Ahora ya no solo de decir, esto va a cambiar, sino que trataremos de predecir qué es lo que pasa. Los cambios de presión pueden afectar los sistemas gaseosos fundamentalmente homogéneos en equilibrio. Ya miraremos qué es un equilibrio homogéneo. Los cambios de presión no afectan a sistemas homogéneos sólidos o líquidos, sino que fundamentalmente a sistemas gaseosos. Pero afectan los sistemas heterogéneos en los que interviene un gas. Ya miraremos la diferencia entre un sistema homogéneo y heterogéneo. Los cambios que se producen en la presión interna no afectan el equilibrio. Un aumento de la presión externa hace evolucionar al sistema en la dirección del menor número de moles de gas y viceversa. Entonces, un aumento en la presión externa hace evolucionar al sistema
en la dirección del menor número de moles de gas y viceversa. Entonces, miremos un ejemplo. Vamos a hacer reaccionar nitrógeno más hidrógeno para producir amoníaco. Aquí va a ser importante ver cuántos volúmenes de gas hay. Entonces, vamos a observar lo siguiente. Aquí tenemos un mol de nitrógeno y tenemos 3 moles de hidrógeno. Vamos a suponer que esta es una vejiga que tiene 1 más 3, 4 volúmenes de gas. Y del lado derecho, eso es la vejiga con 2 volúmenes de gas. Quiere decir que esta está el doble de llena de gas que esta otra de este lado. Entonces, de acuerdo al principio de Le Chatelier, el sistema que está en equilibrio va a responder a una perturbación desplazando el equilibrio en el sentido contrario. Es como, por ejemplo, que si ustedes están sentados y viene digamos que ustedes son el sistema en equilibrio, y viene una persona que les quiere meter un garrotazo en la cabeza, ¿cómo van a reaccionar ustedes? Pues van a tratar de que el garrotazo ya no les duela mucho, si no es que van a evitar que les metan el garrotazo. Entonces, ustedes son equivalentes a la reacción química, que está en equilibrio. Entonces, de acuerdo al principio de Le Chatelier, el sistema va a reaccionar de tal forma de minimizar el efecto de la perturbación, como lo miramos que ocurrió cuando se varió la temperatura y cuando se varió la concentración. Si el sistema está en equilibrio y yo le agrego concentración de un lado, el equilibrio se desplaza en sentido contrario, como lo miramos. Ahora en la presión sería de la siguiente manera. Vamos a suponer que si aquí hay 4 volúmenes de gas y de este otro lado solo tenemos 2 volúmenes de gas, entonces si yo fuera a ponerle el pie a las 2 vejigas, esta está llena y esta está a la mitad. ¿Cuál se va a reventar? Si yo le pongo el pie, es lógico pensar que la vejiga del lado izquierdo es la que se va a reventar, porque está llena, pues. Entonces el equilibrio va a evitar que se reviente, como lo hacíamos con el caso del manómetro, que si yo aumentaba el volumen del líquido del lado izquierdo, el sistema lo desplaza hacia el lado contrario. Entonces algo así pasa acá. Entonces, si yo aumento presión, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Pues se tiene que desplazar hacia donde hay menos presión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Contar los moles de un lado y los moles del otro lado. Al aumentar la presión, el equilibrio se desplaza en sentido contrario. Y si disminuimos la presión, el equilibrio se desplaza, en este caso, hacia la izquierda. Si aumento presión, hacia donde hay menos, y si disminuyo la presión, hacia donde hay más. Esa es la situación en concreto de las variaciones de presión. Entonces, el desplazamiento obliga a que el sistema se desplace hacia la derecha, en este caso, porque hay 4 moles a la izquierda y solo 2 a la derecha. Entonces, un aumento de la presión en este sistema hace que el equilibrio se desplace hacia la derecha. Y si se disminuyera la presión, el equilibrio se desplazaría hacia la izquierda. Miremos este ejemplo. Al aumentar la presión, ¿qué es lo que sucede? Contemos de nuevo. Aquí hay un mol y aquí hay 3, son 4. Y de este lado hay 1, 2. Si yo aumento la presión, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Y si disminuyo la presión, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Vamos a ver este otro simulador. Bueno, entonces aquí tenemos un resumen de todo. Observemos que aquí tenemos NO2 y N2O4. Vamos a aumentar la presión. Si yo aumento la presión en aquí me doy cuenta que hay 2 moles y aquí hay 1. De acuerdo a lo que acabamos de establecer,
Si aumento la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay el menor número de moles. Quiere decir que esto se tendría que poner incolor. Miremos. ¿Bien? Sí se pone incolor. Ahí está de menos color que acá. Si aumento la presión, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Es cuando está incolor. Ahora miren este otro que está aquí abajo. Aquí hay un mol de yodo y un mol de hidrógeno. Son 2 moles, 1 más 1, 2, y aquí hay 2. Quiere decir que aquí no va a haber ningún efecto. Si yo aplico presión, sigue igual, y si libero la presión, sigue igual. No hay cambio, como si hay aquí arriba, miren. Se oscurece, se aclara, se oscurece, se aclara. Pero aquí queda igual. Ahora miremos la reacción de coloración. El delta H es negativo. Esto significa que esta es una reacción exotérmica. Entonces, en la reacción exotérmica dijimos que el calor va del lado de los productos. ¿Qué pasa si yo caliento? El equilibrio se tiene que desplazar. Si el calor está del lado derecho y yo aumento el calor, es como que aumente la concentración de calor, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Entonces se tiene que poner incolor. ¿Bien? Bueno, ahora vamos en este que recién acabamos de analizar. Este va a tener un delta H positivo, es decir, que es endotérmica. El calor va del lado izquierdo. ¿Qué pasa si yo caliento? Si aumento la concentración del lado izquierdo, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Observemos? Cambió. Bueno, ahora vamos a ver esta otra reacción acá en estas buretas. La reacción es este compuesto amarillo que es cromato en medio ácido, va a pasar a dicromato. El cromato es amarillo y el dicromato es anaranjado. Entonces, fíjense, yo aquí voy a agregar ácido, o sea que la concentración de H+ va a aumentar. El equilibrio tiene que desplazarse hacia la derecha. Miremos. Ahí ya se pasó, porque era amarillo. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego OH? Si yo agrego OH, disminuyo, porque el OH reacciona con H+, disminuyo la concentración y se tiene que volver amarillo. Miremos. Ahí se puso amarillo. Entonces, aquí en concreto, si aumento la concentración de H+, el equilibrio se desplaza hacia acá. De amarillo va a pasar a naranja. O tal vez porque ya lo hice, ya no pasó, pero en el caso anterior sí lo logramos ver que pasó a naranja y el otro pasa a amarillo. Aquí ya pasó a amarillo porque ya se hizo el experimento. Bueno, quería volver a hacer, pero ya está hecho. Entonces ya no vuelve. Bueno, vamos ya casi concluyendo. Efecto de un catalizador. Un catalizador no se consume. Los catalizadores modifican las velocidades de reacción sin consumirse. Pueden modificar la velocidad directa e inversa, pero no modifica la posición del equilibrio ni tampoco la constante de equilibrio. Sino que el catalizador, su función esencial es aumentar la velocidad de reacción. ¿Por qué razón? Porque disminuye la energía de activación. Actúa cambiando, disminuyendo la energía de activación necesaria y aumentando la velocidad de reacción. Un catalizador, entonces, incrementa la velocidad de una reacción. Reduce la energía de activación. No se consume durante la reacción, una cosa que es maravillosa. Y entonces aquí miramos la función del catalizador. Tenemos los reactivos, tenemos los productos. Esta es la energía de activación. Entonces la función del catalizador es disminuir la energía de activación. Y por lo tanto, si disminuye, ya no se requieren choques tan fuertes para que haya ruptura y formación de nuevos enlaces. Un ejemplo de una reacción catalizada. Aquí hay amoníaco que se hace pasar sobre cobre. El cobre no se consume.
sino que hace que el amoníaco se transforme a otros productos que ahorita no nos importan. Y entonces la maravilla de esto es que el cobre yo lo dejo ahí perennemente y pues sigue catalizando igual, pues. ¿Qué es equilibrio homogéneo y heterogéneo? En el equilibrio homogéneo todos los componentes están en una misma fase, en el heterogéneo en más de una fase. Acá tenemos equilibrio homogéneo, las sustancias están las dos en estado gaseoso. La constante de equilibrio tengo que poner las dos, el N2O4 y el NO2, porque las dos están en estado gaseoso. Ahora, el equilibrio heterogéneo. Pueden haber sustancias en estado sólido y estado líquido. En la constante de equilibrio solo voy a poner las sustancias en estado gaseoso. Entonces, esto hubiera sido la constante de equilibrio, pero este es sólido y este es sólido. Por lo tanto, sus concentraciones se hacen igual a 1 y la constante de equilibrio solo se ponen las que estén en estado gaseoso, que en este caso es el CO2. Las concentraciones de las sustancias que están en fase sólida o líquida se igualan a 1 porque la constante de equilibrio depende únicamente de las sustancias en estado gaseoso. Bueno, para terminar, hagamos unos problemitas muy sencillos. El cálculo de la constante de equilibrio a partir de concentraciones de reactivos y productos. Si esta fuera la reacción, determine la constante de equilibrio si la concentración en el equilibrio de N2O4 es 4.27 por 10 a la menos 2 y la concentración de NO2 es 1.41 por 10 a la menos 2. Entonces escribo la constante de equilibrio que es NO2 al cuadrado dividido entre N2O4. Sustituyo valores y eso me da 4.6 por 10 a la menos 3. Como es un valor menor que 1, bajo estas condiciones el equilibrio se está desplazando hacia la, si esto es menor que 1, significa que lo de abajo es mayor que lo de arriba, el equilibrio se está desplazando hacia la izquierda. En esta otra reacción, que es equilibrio homogéneo, todas las sustancias en estado gaseoso, calcule la constante de equilibrio si las concentraciones son estas que aparecen acá. Dice, la constante de equilibrio, perdón, a 3200 es 3.20 por 10 a la menos 1. Entonces ahora el problema es encontrar NO, la concentración de NO, cuando N2 es 0.4 y O2 es 0.35. Quiere decir que ahora voy a saber la constante de equilibrio, sé la concentración de N2 y sé la concentración de O2. Entonces ahora voy a averiguar la concentración de NO. Es un simple despeje. Esta es la constante de equilibrio, NO elevado al cuadrado, porque tiene coeficiente 2, dividido entre N2 por O2. Esto es 3.2 por 10 a la menos 1. Entonces despejo la concentración de NO2, de NO al cuadrado, perdón. Esto va a ser igual a la constante de equilibrio multiplicado por N2 por O2. Sé esos dos valores, la constante de equilibrio, sé N2 y CO2, le saco raíz y eso va a ser la concentración de NO. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces eso es la clase del día. No sé si tienen alguna pregunta en lo que nos queda. No sé si va a tomar asistencia, licenciado. Ahorita estoy tomando. Y les voy a tomar una foto si me hicieran el favor de conectar.